Buenas tardes, siendo las 15 horas del día miércoles 16 de julio del 2025, damos inicio a la presente audiencia única dentro del juicio de divorcio por la causal de abandono. Les doy la más cordial bienvenida a esta sala de familia, mujer, niños, niñas, adolescencia y adolescentes infractores de la ciudad de Quito. Una vez receptado la documentación pertinente de las partes procesales, damos paso al señor juez de esta unidad judicial. Ya, buenas tardes con todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sala de administración de justicia. Soy el doctor Jonathan Andrés Subía Fierro, juez competente de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Quito. Previa a la instalación de esta audiencia, señora secretaria, sírvase de hacerme conocer si se encuentran los objetos procesales indispensables para esta audiencia y asimismo si nos encontramos en el día y hora señalados para la presente audiencia. Con gusto. Me presento primeramente, soy la abogada Javier Emilia Montes de Oca Recalde, secretaria judicial adscrita al Juzgado 10º de Proceso Oral en materia familiar de esta unidad judicial de la familia, mujer, niñez y adolescencia de la ciudad de Quito, para que tenga verificativo la audiencia de juicio y en su caso se dicte sentencia definitiva en relación al expediente número 23-2025 referente a la solicitud de divorcio presentada por la señora Yuri Nayibén Peña Alarcón en contra del señor Julio Roberto Oñapaucar. Procedo a constatar la presencia de las partes procesales. Por la parte actora, la señora Yuri Peña. Buenas tardes, señor juez, señora secretaria, presente. Su defensa técnica, el abogado Diego Inlago. Buenas tardes, señor juez, señora secretaria, me encuentro presente. Gracias. Por la parte demandada, el señor Julio Roberto Oñapaucar. Señor juez, señora secretaria, buenas tardes, me encuentro presente. Su defensa técnica, la abogada Kelly Mayerly Bastidas Pretel. Señor juez, señora secretaria, buenas tardes, sí me encuentro presente. Gracias. Siendo las 15 horas de la tarde del día 16 de julio del 2025, fecha y hora para llevar a cabo esta audiencia y conforme a lo establecido en el Código General de Procesos, queda constatado la presencia de las partes procesales, al igual que la fecha y hora dada por sentada. Devuelvo la palabra, señor juez. Muchas gracias, señora secretaria. Una vez constatada la presencia de los sujetos procesales en esta audiencia y verificando que nos encontramos en el día y hora señalada, dejó instalada la presente audiencia única. Se les recuerda y advierte a las partes procesales y a los asistentes que deben apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo silencio. Por otra parte, se hace constatar que la presente audiencia será videograbada en disco compacto, en audio y video, quedando estrictamente prohibida su grabación a través de cualquier otro medio electrónico. Las partes están en su derecho de acceder a las grabaciones siempre y cuando éstas no vulneren los derechos de niñas, niños, adolescentes, familias, entre otros. Sí, en el caso a tratar, señora secretaria, ¿existen testigos? Señor juez, en esta diligencia sí existe la presencia de testigos. Ok, muchas gracias, señora secretaria. Entonces, sírvase de hacerme conocer si se encuentran los testigos para esta audiencia. Claro, por la parte actora, la señora Dayana Micaela Sandoval Ramos, vecina de la señora Yuri Peña. Buenas tardes, señor juez, señora secretaria, presente. Como segundo testigo por la parte actora, el señor Dani Alexander Peña Alarcón, hermano de la señora Yuri Peña. Buenas tardes, señor juez, señora secretaria, me encuentro presente. Por la parte demandada tenemos al señor Juan José Acosta Proaño, capitán del establecimiento donde trabaja el señor Julio Oña. Buenas tardes, juez, señorita secretaria. Buenas tardes. Como segundo testigo de la parte demandada tenemos al señor Joseph Mauricio Oña Reyes,
padre del señor Julio Oña. Buenas tardes, señor juez, señora secretaria, me encuentro presente. Ok, muchas gracias. En cuanto a los testigos convocados, permanecerán en la sala de espera virtual y serán llamados individualmente al recinto de audiencia únicamente en el momento que les corresponda intervenir, para no ser contaminados con la información que se va a llevar a cabo. ¿Sí? Se solicita además a las partes el adecuado comportamiento dentro de esta audiencia. Podrán referirse únicamente a las personas a quienes se les sea otorgada la palabra. La audiencia única se realizará en dos fases. La primera, de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación, y la segunda, la prueba y alegatos. La segunda fase se desarrollará en el siguiente orden: debate probatorio, alegato inicial, práctica de pruebas y alegato final. Sí, en tal sentido solicito a la parte actora que fundamente las decisiones previas que hayan sido propuestas y que comparezca para expresarse al respecto. Señor juez, respecto a las excepciones previas, no tengo nada que mencionar. Devuelvo la palabra. Ya, muchas gracias. Señora abogada de la parte demandada, tiene la palabra. Señor juez, en cuanto a las excepciones previas, no tengo nada que objetar. Devuelvo la palabra. Ok. Continuando con la presente diligencia, solicito que las partes se refieran en este momento respecto a la validez procesal. Abogado de la parte actora tiene la palabra para referirse exclusivamente sobre la validez procesal. Sí, señor juez, en cuanto a la validez procesal, no tengo nada que objetar. Solicito que declare la validez de la misma. Devuelvo la palabra. Abogado de la parte demandada tiene la palabra para referirse exclusivamente sobre la validez procesal. Muchas gracias, señor juez, pero no tengo ninguna observación con la validez del proceso que se está desarrollando. Muchas gracias y devuelvo la palabra. Ok, habiendo escuchado las partes procesales, corresponde a este juzgador de dar el primer acto interlocutorio frente a la validez procesal, conforme lo determinado en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, toda vez que la presente diligencia ha cumplido con todas las solemnidades necesarias para el cumplimiento del debido proceso. En esta causa se declara la validez procesal dentro de este proceso judicial. En cuanto al objeto de la controversia, ¿cuál es el pronunciamiento en este caso? Responda, por favor, abogado de la parte actora. Correcto, señor juez. En cuanto al objeto de la presente controversia, es la disolución del vínculo matrimonial existente entre mi patrocinada, la señora Yuri Nayibe Peña Alarcón, con el señor Julio Roberto Oña Paucar, mediante la causal de abandono injustificado por un periodo de 1 año y 2 meses, lo cual excede el mínimo legal de 6 meses que se establece en el artículo 110, numeral 9 del Código Civil. Señor juez, devuelvo la palabra. Muchas gracias. He escuchado la intervención y en relación con el objeto de la controversia, se concede el uso de la palabra a la abogada de la parte demandada para que emita su pronunciamiento. Por favor, abogada de la parte demandada. Señor juez, en calidad de defensora del señor Julio Roberto Oña Paucar, manifiesto la oposición de mi defendido a la disolución del vínculo matrimonial solicitada por la señora Yuri Nayiben Peña Alarcón, en virtud de que la supuesta causal de abandono no se configura. Mi patrocinado puede demostrar que su ausencia del hogar obedeció exclusivamente a motivos laborales y no al ánimo de incumplir con sus deberes conyugales. Por lo tanto, solicitamos se rechace la demanda. Muchas gracias y devuelvo la palabra. Ok, escuchadas las intervenciones de las partes, corresponde en este momento procesal fijar el objeto de la controversia. Asimismo, se solicita a las partes que informen si dentro de este vínculo matrimonial existen hijos en común. Por favor, abogado de la parte actora, tiene la palabra. Sí, señor juez, dentro del matrimonio existe un hijo en común de nombre Steven Roberto Oña Peña, quien actualmente tiene 7 años de edad. Ok, escuchada esta intervención de la parte actora, formulo la misma pregunta a la parte demandada. ¿Existe un hijo en común dentro del vínculo matrimonial? Sí, señor juez, efectivamente, el hijo en común anteriormente mencionado es resultado del vínculo matrimonial entre mi representado y la actora de la demanda. Ok, muchas gracias. En este sentido, ¿existe constancia de que las partes hayan alcanzado un acuerdo conciliatorio en el juicio de alimentos correspondiente al menor hijo de la señora Yuri Peña y del señor Julio Oña? Por favor, doctor Inlago, de la parte actora, responda.
Gracias, señor juez. Y sí, efectivamente, dentro de la presente demanda se ha adjuntado y presentado la copia certificada de la resolución emitida por la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que tiene sede en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, como sabemos, dentro del caso número 333-2025-0111, en el que se resolvió de manera homologada lo relacionado a la pretensión alimenticia, tenencia y régimen de visitas del menor Steven Roberto Oña Peña. Señor juez, devuelvo la palabra. Ok, muchas gracias. En este mismo sentido, le doy la palabra a la doctora Bastidas, el representante de la parte demandada, para que ratifique lo mencionado. Por favor, abogada de la parte demandada, tiene la palabra. Gracias, señor juez. En efecto, confirmo lo manifestado por el abogado de la parte actora. Existe una resolución debidamente homologada por la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el Cantón Quito, en la que resolvieron de manera definitiva los aspectos relacionados con la pensión alimenticia, la tenencia y el régimen de visitas del menor Steven Roberto Oña Peña. En virtud de ello, dichos temas no constituyen materia de controversia en la presente causa, ya que se garantizó plenamente los derechos del niño. Señor juez, devuelvo la palabra. Ok, escuchadas las intervenciones de las partes, corresponde en este momento procesar fijar el objeto de la controversia en los siguientes términos. La causa tiene por objeto determinar si se configura la causal de abandono injustificado por parte del señor Julio Roberto Oña Paucar hacia la señora Yuri Nayibén Peña Alarcón. Pongo a consideración de las partes el objeto procesal establecido. No habiendo observaciones, el objeto de la controversia queda fijado en los términos antes expuestos. Y en tal virtud se concede la palabra al abogado de la parte actora para que fundamente su acto de proposición. Si cuenta con un tiempo de hasta 5 minutos, por favor, procede. Gracias, señor juez. Como se puede evidenciar en el acta de matrimonio de fecha del 16 de abril del 2020, que se encuentra debidamente inscrita en el registro civil del Cantón Quito, existe un vínculo matrimonial entre mi patrocinada, la señora Yuri Nayibe Peña Alarcón, y el señor Julio Roberto Oña Paucar. En este contexto, el objeto de la controversia gira en torno a la causal de abandono, el cual, según consta en el expediente y se afirma también en la demanda, se habría iniciado el 14 de febrero de 2024, mediante lo cual podemos presumir el abandono de 1 año y 2 meses por parte del señor Julio Roberto Oña Paucar. Además, aunque el señor Julio Oña realizaba depósitos económicamente mensuales mediante el abuelo del menor, lo hacía sin establecer ningún tipo de contacto directo, afectivo, ni de responsabilidad real con su esposa. Eh, por lo que durante más de 1 año no hubo comunicación personal ni virtual, ni siquiera manifestación alguna de interés por su situación emocional o convivencial. Esto generó un estado constante de preocupación, incertidumbre, desamparo, por lo que la conducta del señor Oña demuestra un abandono injustificado de sus deberes como cónyuge. Al privarse del vínculo conyugal, eh, de forma unilateral e ininterrumpida, situación que también se confirma a través del testimonio de la señora Dayana Micaela Sandoval Ramos, quien es vecina del domicilio donde residía el matrimonio. Asimismo, el testimonio del hermano de mi patrocinada, el señor Dani Alexander Peña Alarcón. Este contexto nos ayuda a entender el por qué mi patrocinada desea solicitar la disolución del vínculo matrimonial, señor juez, debido a que se ha fragmentado la relación. No existe unión, no existe motivo por el cual mi patrocinada se vea obligada a continuar en ese lugar donde sencillamente ya no quiere estar, señor juez. Devuelvo la palabra. Ya, muchas gracias, abogado de la parte actora. Señora abogada de la parte demandada, exponga sus fundamentos del acto propositivo. Tiene el mismo tiempo de la parte actora. Muchas gracias, señor juez. En calidad de defensora técnica del señor Julio Roberto Oña Paucar, estamos aquí presentes ante su autoridad con la finalidad de determinar y desvirtuar las pretensiones de la parte actora en función de un presunto abandono, ya que mi representado no acepta la disolución del vínculo matrimonial propuesto por la señora Yuri Nayibén Peña Alarcón, ya que no se configura la causal de abandono injustificado que se pretende hacer valer. La separación de los cónyuges se dio en un contexto particular motivado por factores ajenos a la voluntad de mi defendido, quien en ningún momento tuvo la intención de quebrantar sus deberes conyugales ni desvincularse en su entorno familiar.
Por el contrario, se trató de una situación temporal y justificada, en la que no existió la voluntad de abandonar al hogar conyugal ni de incumplir con sus obligaciones efectivas o materiales. Por estas razones, consideramos que no se configura la causal invocada y por tanto se opone a la disolución del matrimonio por abandono. Eso es en cuanto pueda manifestar por el momento, señor juez. Devuelvo la palabra. Muchas gracias, abogado de la parte demandada, señores abogados. En esta fase procesal, de conformidad al artículo 130, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, corresponde indicar a las partes a un espacio de conciliación. Sí, a continuación, se solicita que las partes se pronuncien por sí mismas, limitando en lo posible la intervención de sus respectivos abogados. Y en este sentido, invito a la parte actora para que, dependiendo su postura y si es posible, se pueda llegar a un acuerdo con el señor Julio Oña, puedan llegar a un tipo de conciliación. Tienen 5 minutos para el motivo. Muchas gracias. ¿Cómo podría empezar? Julio, yo estoy tan destrozada, tan dolida, tanta angustia desde el día en que te fuiste y me dejaste, me abandonaste. Eso es algo tan doloroso para mí. Fue algo también traumático irte a abandonarme solamente, no solo a mí, a mi hijo, abandonarnos, dejándonos en la incertidumbre. Yo no puedo permitir eso. Yo sufrí tanto que lo único que quiero es estar lejos de ti. Ya no quiero saber más de ti. Quiero estar muy, 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 muy lejos. No quiero saber nada. Con tu irresponsabilidad es tan difícil. Lo siento, ya no quiero saber nada más de ti. Eso es algo que me ha dolido tanto y he tomado esta decisión tan grande, Julio. Yuri, perdóname, pero yo jamás te abandoné y yo tuve que ausentarme precisamente por motivos laborales, como ya es de tu conocimiento. Yo te sigo amando a nuestro hijo. La verdad es que no sabría qué hacer sin ustedes. Y si me tuve que ausentar, no fue porque no los quise. Muy al contrario de eso, fue precisamente porque necesitaba ir por motivos de trabajo y si es que no iba, muy probablemente hubiera significado una infracción en mi trabajo y a lo mejor me hubieran despedido. Entonces, No son yo jamás razones, los Julio, abandoné. no son razones para abandonar a tu familia, haber abandonado a tu hijo. Mi hijo todas las mañanas me preguntaba dónde estaba su papá, qué había sido de él, que ni una llamada, ni un mensaje. ¿Tú sabes qué significa eso? Tener que decirle a tu hijo, a mi hijo, a nuestro hijo, haberle dicho que no sé dónde está su papá o decirle, ese fue de viaje, no, porque ni sabía dónde estabas, me abandonaste. Yo, Yo ya yo, no te amo, yo no te entiendo, amo. pero yo Bueno, sé que señora me Yuri y amas, Yuri. Julio, ya se les terminó el tiempo acordado y bueno, vista la participación en dicha conciliación y todo a su vez que no existe un ánimo de conciliación en esta audiencia, corresponde a este juzgador fijar la resolución del objeto de la presente controversia. ¿Sí? Toda vez que las partes no han alcanzado con el acuerdo, corresponde proseguir a la siguiente fase procesal. ¿Sí? En este sentido, se otorga la palabra al abogado de la parte actora con el fin de que realice el anuncio de la prueba que ha sido identificada en el libelo inicial de su demanda. Gracias, señor juez. En primer lugar, me permito compartir la pantalla y, por favor, solicito que se me confirme si se puede visualizar lo que estoy compartiendo. Sí, ya se puede visualizar, abogado de la parte actora. Tiene la palabra, prosiga, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, como prueba documental, presento lo que es el certificado de matrimonio celebrado entre las partes, como consta en el documento, con fecha de 16 de abril del 2020, con acta número 2563, que se encuentra en la foja 9, inscrito en el Registro Civil del Cantón Quito. Con esto, señor juez, yo demuestro que efectivamente mi patrocinada mantiene un vínculo matrimonial con el señor Oña. Devuelvo la palabra, señor juez. Muchas gracias. Con la finalidad de dejar a salvo el derecho que tienen las partes de la contradicción, ¿tiene usted algo que manifestar, abogada de la parte demandada? Tiene la palabra, por favor. Señor juez, no tengo ninguna objeción. Devuelvo la palabra.
Gracias, abogada. Habiéndose anunciado y admitido la primera prueba documental y no existiendo objeción por parte de la contraparte, se le tiene por incorporada y válida al proceso. En tal virtud, continúe usted con la evacuación de la prueba del respecto de la prueba documental identificada en su demanda, abogado de la parte actora. Tiene la palabra, por favor. Gracias, señor juez. Nuevamente vuelvo a compartir mi pantalla. Por favor, quisiera que se me informe si se puede visualizar correctamente. Sí, sí se visualiza, abogado. Prosiga, por favor. Gracias, señor juez. En cuanto al hijo habido dentro del matrimonio, el niño Steven Roberto Oña Peña, de 7 años de edad, justifico su existencia mediante la correspondiente acta de nacimiento, foja 10, debidamente inscrita en el registro civil, como podemos observar, en el cual constan como progenitores la señora Yuri Nayibe Peña Alarcón y el señor Oña Paucar. Dicha acta ha sido adjuntada al expediente y permite establecer el vínculo filial entre las partes, señor juez. Con esta prueba documental se acredita la existencia del menor como hijo común dentro del matrimonio. Señor juez, devuelvo la palabra. Gracias, abogado. Se tiene por anunciada y presentada la prueba documental correspondiente al acta de nacimiento del menor Steven Roberto Oña Peña, que acredita la afiliación con los cónyuges, con la finalidad de garantizar el principio de contradicción. ¿Tiene algo que manifestar al respecto, abogada de la parte demandada? Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor juez. En este caso no tengo nada que objetar respecto de esta prueba documental, ya que la misma no constituye objeto de la litis, dado que conforme a manifestaciones previas y como fue resuelto por usted mediante auto interlocutorio al inicio de esta audiencia, se reconoció la existencia del menor y se dejó constancia de que el tema relacionado con su pensión alimenticia, tenencia y régimen de visitas ya ha sido resuelto en el proceso independiente. Por tal, no tengo nada más que agregar. Vuelvo la palabra. Gracias, abogada. No habiendo objeción, se incorpora la prueba documental correspondiente al acta de nacimiento del menor al proceso, haciéndose conocer que dicha prueba será valorada por este juzgador en cuanto a la validez del objeto propio de la litis. Abogado de la parte actora, puede continuar con la evacuación de la siguiente prueba documental anunciada. Tiene la palabra, por favor. Gracias, señor juez. Nuevamente me permito compartir la pantalla para que se pueda observar la siguiente prueba documental. Por favor, me confirman de que se pueda observar. Sí, abogado de la parte actora, se puede visualizar. Prosiga, por favor. Correcto, señor juez. A continuación presento como prueba documental la copia certificada de la resolución emitida por la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que tiene sede en el Cantón Quito, dentro del proceso asignado con el número 3333-2025-01111. En dicha resolución se señala de manera homologada lo relacionado a la pensión alimenticia, la tenencia y el régimen de visita del menor Steven Roberto Oña Peña, hijo en común de las partes procesales. Y si bien no forma parte del objeto central de esta litis, es relevante, ya que dicha circunstancia refuerza la posición de esta parte sobre la existencia de una desvinculación emocional y afectiva sostenida por parte del demandado, lo cual se enmarca dentro de un abandono injustificado alegado en esta causa. Por ello, solicito se incorpore también esta resolución en calidad de prueba documental útil para contextualizar la conducta del demandado. Señor juez, devuelvo la palabra. Gracias, abogado. A efectos de garantizar el derecho a la contradicción de la parte demandada, se concede el uso de la palabra a la abogada Kelly Bastidas. ¿Tiene algo que manifestar respecto a la prueba documental anunciada? Gracias, señor juez. En cuanto a la resolución homologada presentada por la parte actora, esta defensa no tiene objeción a su incorporación al proceso, en tanto se trata de una decisión judicial ejecutoriada en un proceso independiente. No obstante, debo aclarar que la existencia de acuerdos sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas no implica de forma alguna la existencia del abandono que se alega, ya que son temas jurídicamente distintos. En consecuencia, solicito que se incorpore
vale únicamente como prueba contextual sin que ello implique la aceptación alguna de los hechos materia de esta causa. Devuelvo la palabra. Gracias, abogada. No habiendo objeción de fondo, se dispone la incorporación de la resolución homologada emitida dentro de dicho proceso como prueba documental del presente juicio, exclusivamente para efectos contextuales conforme a lo señalado por ambas partes. Abogado de la parte actora, puede continuar con la evacuación de las siguientes pruebas que consten en su demanda. Tiene la palabra. Sí, señor juez, muchas gracias. Informo que con la incorporación de la última prueba documental, esta parte da por concluida la evacuación de todas las pruebas documentales ofrecidas en el libro de la demanda. En tal virtud, solicito se proceda con la recepción de la prueba testimonial en el orden previamente anunciado por esta defensa. Señor juez, devuelvo la palabra. Gracias, abogado. Habiendo concluido la evacuación de la prueba documental y conforme al orden procesal establecido, y se procederá con la recepción de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora. Sí, señora secretaria, sírvase disponer el ingreso de la primera testigo de la parte actora. Con gusto, señor juez. Procedo a autorizar el ingreso de la testigo Dayana Sandoval Ramos a la sala de esta audiencia virtual. Señor juez, hago constar que se ha habilitado el ingreso de la señora Dayana Micaela Sandoval Ramos. Ok, muchas gracias, señora secretaria. Señora Dayana Micaela Sandoval Ramos, previo a iniciar con su declaración, esta judicatura le recuerda que conforme al artículo 178 del Código Orgánico General de Procesos, debe presentar el juramento de decir la verdad. Sí, por tanto, le formula la siguiente pregunta. Por favor, levante su mano derecha. Ok, ¿jura usted decir la verdad en todo cuanto fuere preguntado dentro de esta audiencia judicial bajo la advertencia de las penas de perjurio establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano? Sí, señor juez, juro decir la verdad. Ok, sí, se tiene prestado el juramento. En virtud de lo dispuesto por el artículo 178, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos, procedo a tomarle sus generales de ley, ¿sí? Por lo que le solicito, por favor, me diga su número de cédula, nombre completo, edad, estado civil, dirección domiciliaria actual, nacionalidad, profesión u ocupación actual, y si tiene usted alguna relación con las partes procesales, en caso afirmativo, indique cuáles. Señor juez, mi número de cédula es 17 52 20 14 40. Mi nombre completo, Dayana Micaela Sandoval Ramos. Tengo 30 años de edad. Soy de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana y actualmente me desempeño como docente de primaria. Estoy domiciliada en la avenida Manabí y avenida Sebastián de Benalcázar, barrio San Juan del centro histórico de la ciudad de Quito, la provincia de Pichincha. Y sí, mantengo una relación de vecindad con la señora Yuri Peña desde aproximadamente 5 años. Gracias, señora Sandoval. Esta judicatura le recuerda que debe responder únicamente a las preguntas que le sean formuladas por las partes procesales o por esta judicatura, en caso de requerir aclaraciones. Sí, asimismo, conforme al artículo 175 del Código Orgánico General de Procesos, tiene el derecho a negarse a responder únicamente si la pregunta pudiera acarrearle responsabilidad penal a usted o a un familiar cercano, o si está obligada legalmente a guardar secreto profesional. Cualquier evasión injustificada será valorada por este juzgador conforme a las reglas de la sana crítica. No podrá utilizar apuntes ni recibir información externa mientras rinde su declaración, y asimismo se le percibe a la testigo que cuando se le formule la pregunta y si usted escucha la palabra objeción,
tiene que abstenerse de responder la pregunta hasta que este juzgador resuelva sobre el objeto o en el caso de que este juzgador le diga que se abstenga de responder la pregunta. Sí, en este sentido, ¿ha entendido lo que le he manifestado en este momento, señora Sandoval? Sí, señor juez. Ok, en este sentido, abogado de la parte actora, tiene usted la palabra para iniciar el interrogatorio de la testigo e inicie con el pliego de preguntas, por favor. Muchas gracias, señor juez. Señora Dayana Sandoval, ¿con qué frecuencia solía ver al señor Julio Oña en el domicilio donde vivían con la señora Yuri Peña? Antes de su partida, lo veía con frecuencia. Vivían juntos, él salía y regresaba del trabajo como cualquier vecino, pero desde el 14 de febrero no lo volví a ver por el edificio. Correcto. Señora Dayana, durante el tiempo en que el señor Julio Oña estuvo ausente, ¿usted presenció o tuvo conocimiento de alguna visita, llamada o acercamiento por parte de él hacia su esposa o hacia su hijo? Objeción, señor juez. ¿Cuál es su fundamento? La pregunta es especulativa. La testigo no puede afirmar si existió o no algún tipo de contacto si no lo presenció directamente. Está formulada para inducir una conclusión. Ok, al lugar, abogado Diego, le recuerdo que debe formular preguntas dentro de los hechos que la testigo haya percibido personalmente, sin inducir a conjeturas o generalizaciones. Por favor, reformule la pregunta o realice otra. Sí, señor juez. Señora Dayana, ¿notó algún cambio en la rutina del hogar desde la ausencia del señor Oña? Sí, claro. Desde que él se fue, la señora Yuri quedó sola con su hijo. Se notaba más cansada. A veces le escuchaba llorar. El niño preguntaba mucho por su padre. ¿Sabe usted si la señora Yuri se quedó sola al cuidado del menor durante todo ese tiempo? Totalmente, ella se encargaba de todo, de llevarlo a la escuela, alimentarlo, incluso cuando se enfermaba, ella lo cuidaba sola. La señora Yuri le manifestó preocupación o angustia por no saber del paradero de su esposo. Sí, varias veces me contó que no sabía nada de él. Me decía que no entendía por qué se fue, que no le respondía a los mensajes y que su hijo sufría mucho por su ausencia. ¿Usted consideraría que la ausencia del señor Julio generó un impacto emocional en el niño como cambios de comportamiento, tristeza? Objeción, señor juez. Por ese fundamento. La testigo no tiene pericia ni información técnica para evaluar afectaciones emocionales, por lo que la pregunta resulta impertinente conforme al artículo 176 del Código Orgánico General de Procesos. Lugar, abogado Diego, le recuerdo nuevamente que las valoraciones psicológicas deben ser realizadas por expertos. La testigo puede referirse a hechos observables, pero no emitir diagnósticos o conclusiones emocionales del menor. Sí, continúe con otra pregunta, por favor, o reformule la misma. Continúo con otra pregunta, señor juez. Señora Dayana Sandoval, ¿volvió a ver al señor Julio regresar al domicilio? No, nunca regresó. Durante más de un año no lo vi ni una sola vez en el edificio ni en los alrededores. Gracias, señor juez. Habiendo formulado todas las preguntas pertinentes, esta defensa concluye con el interrogatorio. Devuelvo la palabra, señor juez. Muy bien, abogado. Habiéndose finalizado el interrogatorio directo, se concede el uso de la palabra a la abogada de la parte demandada para que proceda con el contrainterrogatorio si lo estima pertinente. Gracias, señor juez. Procedo con el contrainterrogatorio. Señora Sandoval, ¿usted mantiene alguna relación de amistad cercana con la señora Yuri Peña? Sí, somos vecinas desde hace años y tenemos buena relación. ¿Considera usted que su cercanía con la señora Yuri podría influir con su percepción sobre lo ocurrido en su hogar? No lo creo, solo estoy diciendo lo que vi y viví como vecina. ¿Usted presenció personalmente alguna discusión entre el señor Julio y la señora Yuri antes de su salida del hogar? No, nunca presencié ninguna discusión, solo supe que él se fue de manera repentina. ¿Escuchó usted directamente al señor Julio decir que abandonaba o su familia, que no volvería?
No, él nunca me dijo nada, solo lo vi salir con sus maletas ese día. Muchas gracias. ¿Puede asegurar que la señora Yuri no recibió ningún tipo de comunicación por otros medios como llamadas, mensajes, que usted no conozca? No podría asegurarlo, solo sé lo que ella me contó y lo que observé. Señora Sandoval, ¿diría usted que la señora Yuri es una persona emocionalmente inestable, lo cual pudo haber influido en la decisión del señor Julio de abandonar el hogar? Señor juez, objeto a la pregunta. ¿Cuál es su fundamento? Por improcedencias, señor juez, la pregunta induce a una valoración subjetiva, básicamente de la salud emocional de la parte actora, sobre la cual la testigo no tiene capacidad técnica ni evidencia directa para pronunciarse. Señor juez, devuelvo la palabra. Luego la objeción. La pregunta resulta improcedente por requerir una valoración psicológica que excede el conocimiento de la testigo. Señora abogada, le pido que reformule la pregunta o continúe con otra. Muchas gracias, señor juez. Pues voy a reformular mi pregunta. Señora Sandoval, ¿puede afirmar con total certeza que el señor Julio Oña tenía la intención de abandonar permanentemente a su familia? No puedo asegurar su intención, pero su ausencia por más de un año sin contacto me parece abandono. Gracias, señor juez. No tengo más preguntas para la testigo. Con ello concluye mi contrainterrogatorio por parte de la defensa. Solicito se disponga lo pertinente para continuar con el desarrollo de la audiencia. Gracias, abogada de la parte actora. La parte demandada, pero concluido el interrogatorio y contrainterrogatorio de la primera testigo, le aclaro que puede permanecer en la sala de audiencia siempre y cuando no intervenga de manera inapropiada. Sí, en este sentido, prosigo con la audiencia y procedo a llamar al segundo testigo de la parte actora, al señor Dani Peña. Señora secretaria, por favor, disponga el ingreso del testigo a la presente audiencia. Con gusto, señor juez, procedo a autorizar el ingreso del testigo Dani Alexander Peña Alarcón a la sala virtual de esta audiencia. Señor juez, hago constar que se ha habilitado el ingreso del testigo. Muchas gracias, señora secretaria. Señor Dani Alexander Peña Alarcón, previo a iniciar con su declaración, esta judicatura le recuerda que conforme al artículo 178 del Código Orgánico General de Procesos, debe prestar juramento de decir la verdad. Sí, por lo tanto, le formulo la siguiente pregunta. Por favor, levante su mano derecha. Ya, ¿jura usted decir la verdad en todo, cuando fuere preguntado dentro de esta audiencia judicial bajo la advertencia de las penas de perjurio establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano? Sí, señor juez, juro decir la verdad. Ok, se tiene prestado el juramento. En virtud de lo dispuesto en el artículo 178, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos, procedo a tomarle sus generales de ley. Sí, por lo que le solicito, por favor, me diga número de cédula, nombre completo, edad, estado civil, dirección domiciliaria actual, nacionalidad, profesión u ocupación y si tiene alguna relación con las partes procesales, en caso afirmativo, indique cuál es. Ok, señor juez. Mi nombre es Dani Alexander Peña Alarcón, con cédula 1050-2582-58.
Tengo 40 años de edad, soy de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriano y actualmente me desempeño como trabajador en un centro comercial. Estoy domiciliado en la Avenida de los Chiris y calle El Comercio, sector La Carolina, ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Y en este caso, señor juez, mi relación con Yuri es mi hermana. Ok, gracias, señor Peña. Esta judicatura le recuerda que debe responder únicamente a las preguntas que le sean formuladas por la parte procesal o por esta judicatura en caso de requerir aclaraciones. Asimismo, conforme el artículo 175 del Código Orgánico General de Procesos, tiene el derecho a negarse a responder únicamente si la pregunta pudiera encerrarle responsabilidad penal a usted o a un familiar cercano o si está obligado legalmente a guardar secreto profesional. Cualquier evasión injustificada será valorada por este juzgador conforme a las reglas de la sana crítica. No podrá utilizar apuntes ni recibir información externa mientras rinde su declaración. Asimismo, se le percibe al testigo que cuando se le formule la pregunta y si usted escucha la palabra objeción, tiene que abstenerse de responder la pregunta hasta que este juzgador resuelva sobre la objeción o en el caso que este juzgador le diga que se abstenga de responder la pregunta. ¿Ha entendido lo que se le ha manifestado en este momento, señor Peña? Sí, señor juez, he entendido. Ok, en este sentido, abogado de la parte actora, tiene usted la palabra para iniciar el interrogatorio a su testigo. Inicie, por favor. Muchas gracias, señor juez. Señor Peña, ¿conoce usted las circunstancias en que su hermana quedó sola con su hijo? Sí, mi hermana me llamó muy angustiada cuando él se fue. Me contó que se marchó sin decir nada y que simplemente desapareció. ¿Podría describir cómo afectó emocionalmente a su hermana la ausencia del señor Doña? Muchísimo, muchísimo, la verdad. Ella pasó por una etapa muy dura, estaba deprimida, lloraba con frecuencia y su salud emocional se deterioró gravemente. Sentía que la había dejado sola con toda la carga de su hijo. ¿Recibió su hermana algún mensaje, llamada o intento de contacto por parte del señor Oña durante esta ausencia? No, nunca. Ella intentó comunicarse con él, pero él no respondió. Durante más de un año, él no le escribió ni la llamó. ¿Acompaña usted a su hermana a presentar la demanda de divorcio, señor Peña? ¿Qué lo motivó a hacerlo? Sí, sí la acompañé. Ella decidió hacerlo porque se sentía completamente abandonada, ya no quería seguir con alguien que se había desentendido de su familia por tanto tiempo sin importarle nada. ¿Podría asegurar que durante más de un año el señor Julio no mantuvo vínculo afectivo con su hijo? Exactamente, así es. Nunca la visitó, no la llamó, ni siquiera preguntó cómo estaba ella ni su hijo, solo enviaba dinero a través de su padre, pero nada más. No hubo afecto ni contacto directo. Gracias, señor Peña. Señor juez, he formulado todas las preguntas pertinentes del testigo. Esta defensa concluye con el interrogatorio. Devuelvo la palabra, señor juez. Muy bien, abogado. Habiéndose finalizado el interrogatorio directo, se concede el uso de la palabra a la abogada de la parte demandada para que proceda con el contrainterrogatorio si lo estima pertinente. Gracias, señor juez. Procedo con el contrainterrogatorio. Señor Peña, ¿usted mantiene una relación de cercanía familiar con la señora Yuri Peña, su hermana? Sí, así es mi hermana mayor. ¿Con qué Soy su hermano frecuencia? mayor. Ok, muchas gracias. Eh, ¿Con qué frecuencia conversa usted con su hermana sobre su vida personal y familiar? Muy seguido, tenemos una relación muy cercana, nos vemos varias veces a la semana. ¿Toda la información que usted ha brindado en esta audiencia proviene exclusivamente de lo que su hermana le contó? En su mayoría sí, pero también fui testigo de cómo vivía durante todo este tiempo.
¿Puede afirmar que nunca vio a su cuñado, el señor Julio Oña, desde el 14 de febrero del 2024? Así es, desde que él se fue no lo volví a ver nunca más. Ok. Señor Peña, ¿usted tiene acceso directo al celular de su hermana para verificar si el señor Julio Oña intentó comunicarse por mensajes o llamadas? No, yo no reviso su celular, solo sé por lo que ella me ha dicho. Usted mencionó que el señor Oña enviaba dinero a través de su padre. ¿Está de acuerdo en que eso demuestra al menos una forma de responsabilidad económica hacia su hijo? Sí, él enviaba dinero, pero solo eso. La verdad no se interesaba por ver al niño, ni por hablar con él, ni nada más. ¿Ha escuchado usted directamente del señor Julio Oña algún mensaje en el que manifieste que no volvería con su familia o que se desentiende de su hijo? No, nunca he hablado con él. Señor Peña, considerando su cercanía con la señora Yuri, ¿no cree usted que su testimonio podría estar influenciado por un interés personal en favorecer a su hermana en este proceso? Señor juez, objeto esta pregunta. Ok, ¿cuál es su fundamento? La pregunta es sugestiva y busca deslegitimar al testigo basándose únicamente en su relación familiar, lo cual afecta su credibilidad respecto a los hechos observados. Señor juez. Ok, al lugar, abogada de la parte demandada. Abogada, le recuerdo que el vínculo familiar del testigo ha sido previamente reconocido y no invalida por sí mismo su declaración. Continúe con preguntas que aporten al esclarecimiento de los hechos sin inducir valoraciones subjetivas. Muchas gracias, señor juez. Ya no tengo más preguntas. Ok, gracias, abogada. Habiéndose evacuado la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, corresponde ahora continuar con la recepción de las pruebas anunciadas por la parte demandada. Sí, en tal virtud, señora abogada Kelly Bastidas, tiene usted la palabra para que proceda a la evacuación de las pruebas documentales que constan en su contestación a la demanda. Por favor, adelante. Muchas gracias, señor juez. ¿Me permite, por favor, poder compartir pantalla? Sí, por favor, me pueden confirmar que se ve. Mm. Sí, ahorita ya se puede visualizar, abogada de la parte demandada. Proceda, por favor. Muchas gracias, señor juez. En ejercicio del derecho a la defensa de mi patrocinado, procedo a evacuar las pruebas documentales presentadas en la contestación de la demanda. En primer lugar, presento el certificado laboral emitido por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, que se encuentra en la foja número 36, la cual estoy presentando, en el que se acredita que mi defendido, el señor Julio Roberto Oña Paucar, ha prestado sus servicios en zonas de difícil acceso geográfico durante el periodo comprendido entre febrero del 2024 y abril del 2025. Este documento tiene por objeto demostrar que la permanencia física de mi representado fuera del hogar obedeció exclusivamente a compromisos laborales y no a una intención de abandonar injustificadamente su vínculo conyugal. Solicito se incorpore el proceso como prueba documental. Muchas gracias. Gracias, abogada. A fin de respetar el principio de contradicción procesal, se concede la palabra al abogado de la parte actora para que se pronuncie sobre la prueba documental anunciada por la parte demandada. Sí, por favor, tienen la palabra, abogado de la parte actora. Sí, señor juez, muchas gracias. En cuanto al certificado laboral presentado por la parte demandada, esta defensa no tiene objeción a su incorporación al proceso, en tanto se trata de un documento pertinente al contexto fáctico planteado por la contraparte. No obstante, dejamos a salvo nuestro criterio sobre la valoración que deba otorgársele, señor juez, dentro del análisis integral de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Devuelvo la palabra, señor juez.
Ok, gracias, abogado. No habiendo objeción de forma ni de fondo, se dispone la incorporación al proceso del certificado laboral presentado por la parte demandada como prueba documental para los fines que estime pertinentes de esta judicatura al momento de dictar sentencia. Sí, señora abogada Kelly Bastidas, puede continuar con la evacuación de las siguientes pruebas documentales que haya anunciado en su contestación a la demanda. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor juez. De igual manera, voy a proceder a compartir pantalla. Si por favor me pueden confirmar que se visualice. Ya, en este momento ya se puede visualizar. Sí, prosiga, por favor. Gracias, perdón, juez. Gracias. En calidad de prueba documental, procedo a evacuar 12 comprobantes de depósitos bancarios que se encuentran en fojas desde la página 29 hasta la foja 34, realizados por mi defendido, el señor Julio Roberto Oña Paucar, durante el periodo comprendido entre marzo del 2024 y febrero del 2025. Estos depósitos fueron transferidos de forma mensual y regular al señor Joseph Mauricio Oña Reyes, padre del señor Oña, quien a su vez se encargaba de entregar dichos recursos a la señora Yuri Peña, así como de realizar pagos y compras en beneficio del menor Steven Roberto Oña Peña, especialmente para su alimentación y educación. Esta prueba documental tiene por objeto demostrar que pese a la separación física con su cónyuge, mi representado mantuvo un compromiso económico constante con su hijo menor mediante un canal confiable dadas sus circunstancias laborales como miembro activo del servicio militar en zona de difícil acceso. Solicito que esta prueba se incorpore al proceso para efectos de su análisis dentro del contexto general de los hechos. Muchas gracias, señor juez. Devuelvo la palabra. Gracias, abogada. A fin de respetar el principio de tradición procesal, se concede la palabra al abogado de la parte actora para que se pronuncie sobre la prueba documental anunciada por la parte demandada. Señor juez, muchas gracias. Esta defensa no formula objeción a la incorporación de los comprobantes bancarios presentados por la parte demandada, en tanto son documentos que reflejan movimientos económicos hacia un tercero, específicamente hacia el padre del señor Oña, el señor Joseph Oña, y no directamente a la señora Yuri Peña, ni al menor Steven Oña Peña. Sin embargo, se considera que esta prueba no desvirtúa la causal de abandono alegada, ya que el envío indirecto de dinero sin ningún tipo de contacto personal emocional no configura una relación de corresponsabilidad conyugal o paterna, conforme a lo que se prevé en el artículo 110, numeral 9 del Código Civil. Eh, solicito, solicitamos que esta prueba sea valorada dentro del contexto integral de los hechos, pero sin que se le entienda como excluyente de la causal demandada. Señor juez, devuelvo la palabra. Ok, gracias, abogado. No habiendo objeción de forma ni de fondo respecto a los comprobantes bancarios presentados por la parte demandada, se dispone su incorporación al proceso como prueba documental válida, debiendo ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica y en el contexto integral de los hechos, tal como ha sido señalado por ambas defensas. En este sentido, abogada de la parte demandada puede continuar con la evacuación de las siguientes pruebas. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Le informo que con la incorporación de la última prueba documental, esta parte se da por concluida la evaluación de todas las pruebas documentales ofrecidas. En tal virtud, solicito que se proceda con la recepción de la prueba testimonial. Devuelvo la palabra. Ya, gracias, abogado. Abogada, perdón, habiendo concluido la evacuación de la prueba documental pertinente y a petición de la parte demandada, se procederá con la recepción de la prueba testimonial. Señora secretaria, sírvase disponer el ingreso del primer testigo de la parte demandada. Con gusto, señor juez, procedo a habilitar el ingreso del señor Joseph Mauricio Oña Reyes.
Señor juez, hago constar que se ha habilitado el ingreso del testigo Joseph Mauricio Oña Reyes. Ok. Presente, señor Ok, juez. muchas gracias, señora secretaria. Señor Joseph Oña, previo a iniciar con su declaración, esta judicatura le recuerda que conforme al artículo 178 del Código Orgánico General de Procesos, debe prestar el juramento de decir la verdad. Sí, por lo tanto, le formulo la siguiente pregunta. Por favor, levante su mano derecha. Ya. ¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto fuera preguntado dentro de esta audiencia judicial bajo la advertencia de las penas de perjurio establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano? Sí, juro. Ya, ok, se tiene prestado el juramento. Muchas gracias. En virtud de lo dispuesto por el artículo 178, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos, procedo a tomarle sus generales de ley, por lo que le solicito, por favor, me diga número de cédula, nombre completo, edad, estado civil, dirección domiciliaria actual, nacionalidad, profesión u ocupación actual y si tiene usted alguna relación con las partes procesales, en caso afirmativo, indique cuál es. Bien, señor juez, mi número de cédula es el 171 15 66 23. Mi nombre completo es José Mauricio Oña Reyes. Actualmente tengo 62 años y me encuentro en estado civil casado. También vivo en las calles Juan León Mera y la avenida Luis Cordero, exactamente en el edificio de Los Álamos, en el departamento 3B, que se encuentra aquí en la ciudad de Quito, en Pichincha. Soy ecuatoriano y actualmente me encuentro pensionado porque, por lo que no tengo ninguna ocupación aparte de esto. Y en este proceso me presento como padre del señor Julio Roberto Oña Paucar y soy el abuelo del menor Steven Roberto Oña Peña. Ya, gracias, señor José Boña. Esta judicatura le recuerda que debe responder únicamente a las preguntas que le sean formuladas por las partes procesales o por esta judicatura en caso de requerir aclaraciones. Asimismo, conforme al artículo 145 del Código Orgánico General de Procesos, tiene el derecho a negarse a responder únicamente si la pregunta pudiera acarrearle responsabilidad penal a usted o a un familiar cercano, o si está obligado legalmente a guardar secreto profesional. Cualquier evasión injustificada será valorada por este juzgador conforme a las reglas de la sana crítica. Sí, no podrá utilizar apuntes ni recibir información externa mientras rinde su declaración. Asimismo, se le percibe al testigo que cuando se le formule la pregunta y si usted escucha la palabra objeción, tiene que abstenerse de responder la pregunta hasta que este juzgador resuelva sobre la objeción o en el caso de que este juzgador le diga que se abstenga de responder la pregunta. ¿Ha entendido lo que se le ha manifestado en este momento, señor Joseph? Sí, señor juez. Ok, en este sentido, abogada de la parte demandada, tiene usted la palabra para iniciar el interrogatorio de su testigo. Inicie, por favor. Muchas gracias, señor juez. Señor Oña, ¿puede confirmar si el señor Julio Oña mantuvo contacto con usted durante el tiempo en que realizó las transferencias para el sustento del niño? Sí, me solía hacer transferencias cada mes y estas transferencias yo entregaba este dinero a Yuri para los gastos del niño. Muchas gracias. ¿Sabe usted si el señor Julio Oña intentó mantener una comunicación pacífica con la señora Yuri Peña, su esposa, durante este periodo? No, la verdad que él prefería no comunicarse directamente porque decía que no quería tener ningún tipo de problema, pero no me consta que haya intentado hablar con ella, la verdad. ¿Puede asegurar que en ningún momento el señor Julio Oña abandonó sus obligaciones como esposo y padre? O sea, económicamente no, porque hacía las transferencias y todo esto, pero también debo reconocer que no tuvo contacto afectivo con ellos durante este periodo, o sea, este año. Señor Joseph, ¿cree usted que si la señora Yuri hubiera actuado con más apertura al diálogo, las cosas no habrían terminado así? Señor juez, objeto a esta pregunta. ¿Cuál es su fundamento? La pregunta es especulativa, señor juez, y busca trasladar la responsabilidad del abandono a la señora Yuri.
Esto no es objeto de este testimonio y ni está basado en hechos concretos, señor juez. Devuelvo Ok, la palabra. al lugar con la pregunta. La pregunta es improcedente por ser especulativa y sugerir una hipótesis subjetiva. La abogada Bastida, le solicito que reformule su pregunta si desea continuar. Muchas gracias, señor juez. Ya no tengo más preguntas. Ok, muy bien, abogada. Habiéndose finalizado el interrogatorio directo, se concede el uso de la palabra al abogado de la parte actora para que proceda con el contrainterrogatorio si lo estima pertinente. Gracias, señor juez. Procedo con el contrainterrogatorio. Señor Oña, ¿podría recordarnos cuál es su relación con el señor Julio Oña y con la señora Yuri Peña? Sí, claro, Julio es mi hijo y Yuri es su esposa, y por lo tanto yo soy el abuelo del niño. Usted ha mencionado que su hijo le hacía transferencia para los gastos del menor. ¿Esa fue la única forma en la que él se involucró con su familia durante más de un año? La verdad que sí, básicamente yo solo recibía el dinero que él me enviaba y a su vez yo este dinero se lo entregaba a Yuri. ¿Le consta que su hijo haya llamado, escrito o enviado algún mensaje a la señora Yuri Peña durante ese tiempo? Hasta donde yo sé, no, pero él la verdad no se comunicó con ella directamente. Y con su nieto, sabe usted si tuvo algún tipo de contacto con él, ya sea por llamada, videollamada o persona? O sea, personalmente que yo sepa, no. La señora Yuri le manifestó en algún momento su preocupación por no saber nada de su esposo. La verdad que sí, varias veces me preguntó si sabía algo de mi hijo, si había dicho algo cuando pensaba volver o si intentaba comunicarse. ¿Usted le transmitió a su hijo esas preocupaciones de su esposa y del hijo? Sí, o sea, las pocas veces que conversábamos, yo le comentaba toda esta situación, pero la verdad que él prefería mantenerse al margen. Lo que él decía era para evitar conflictos, perdón. Señor Oña, ¿usted cree que enviar dinero sin ningún tipo de contacto personal ni emocional durante más de un año es cumplir cabalmente con las obligaciones de esposo y padre? Bueno, la verdad, o sea, económicamente él se cumplió, ¿no? Porque sí enviaba el dinero y toda esta situación, pero efectivamente no creo. Y sí, la verdad, eso sí, como padre de familia, yo también considero que es importante, lo reconozco, la verdad. Gracias, señor Oña. Señor juez, no tengo más preguntas. Devuelvo la palabra, señor juez. Gracias, abogado de la parte actora. Concluido el interrogatorio y contrainterrogatorio del primer testigo, le aclaro que puede mantenerse en la sala de audiencia siempre y cuando no intervenga de manera inapropiada. Sí. En este sentido, pues, prosigo con la audiencia y procedo a llamar al segundo testigo de la parte demandada, el señor Juan Acosta. Con gusto, señor juez, procedo a autorizar el ingreso del testigo Juan José Acosta Proaño. Señor juez, hago constar que se ha habilitado el ingreso del testigo. Ya, muchas gracias, señora secretaria. Señor Juan Acosta Proaño, previo a iniciar su declaración, esta judicatura le recuerda que conforme al artículo 178 del Código Orgánico General de Procesos debe prestar juramento de decir la verdad, ¿sí? Por lo tanto, le formulo la siguiente pregunta. Por favor, levante su mano derecha. Ya. ¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto fuere preguntado dentro de esta audiencia judicial bajo la advertencia de las penas de perjurio establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano? Sí, señor juez. Juro decir la verdad.
Ok, se tiene prestado el juramento. En virtud de lo dispuesto por el artículo 178, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos, procedo a tomarle sus generales de ley. Sí, por lo que le solicito, por favor, me diga número de cédula, nombre completo, edad, estado civil, dirección domiciliaria actual, nacionalidad, profesión u ocupación actual y si tiene usted alguna relación con las partes procesales, en caso afirmativo, indique cuál es. Con todo gusto, señor juez. Mi número de cédula es 1753-973427. Mi nombre completo es Juan José Acosta Praño. Tengo 45 años de edad. Soy de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana. Actualmente me desempeño como capitán dentro de las Fuerzas Armadas. Estoy domiciliado en la calle Guayaquil, avenida 6 de diciembre, el barrio Mariscal, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Y el señor señor juez, me presento, soy el superior del demandado presente en esta audiencia. Ok, gracias, señora Costa. Esta judicatura le recuerda que debe responder únicamente a las preguntas que le sean formuladas por las partes procesales o por esta judicatura en caso de requerir aclaraciones. Asimismo, conforme al artículo 175 del Código Orgánico General de Procesos, tiene el derecho a negarse a responder únicamente si la pregunta pudiera acarrearle responsabilidad penal a usted o a un familiar cercano, o si está obligado legalmente a guardar secreto profesional. Sí, cualquier evasión injustificada será valorada por este juzgador conforme a las reglas de la sana crítica. Sí, no podrá utilizar apuntes ni recibir información externa mientras rinde su declaración. Asimismo, se le percibe al testigo que cuando se le formule la pregunta y si usted escucha la palabra objeción, tiene que abstenerse de responder la pregunta hasta que este juzgador resuelva sobre la objeción o en el caso de que este juzgador le diga que se abstenga de responder la pregunta. ¿Ha entendido lo que se le ha manifestado en este momento, señora Costa? Sí, señor juez. Ok, en este sentido, abogada de la parte demandada, tiene usted la palabra para iniciar el interrogatorio de su testigo. Inicie, por favor. Muchas gracias, señor juez. Señora Costa, ¿podría indicar si el traslado del señor Julio Oña a Esmeraldas fue voluntario o una orden de servicio? Justamente está correspondido a la orden de servicio de despliegue conforme a la institución, en el cual pues se le dio la misión asignada al señor Oña. Muchas gracias. Durante su servicio, ¿el señor Oña tuvo acceso frecuente a medios de comunicación? En lo que corresponde al campo es difícil decir que sí, es muy intermitente la señal, por lo cual es complicado decir esa respuesta. ¿Estaba permitido para el personal salir de la zona donde prestaban servicio militar? No regularmente, pero en fechas especiales como feriados se podría solicitar un permiso especial para este permiso. Muchas gracias, señora Costa. ¿Puede asegurar que el señor Oña cumplió con todas sus obligaciones militares durante ese tiempo? Sí, podría confirmar que cumplió a cabalidad con sus funciones. ¿Tuvo conocimiento de que el señor Oña envió recursos a su familia durante su estancia? De las conversaciones que tuve con el señor Oña, me comentó que le pasaba dinero a su padre, pero no me comentó más al respecto. Muchas gracias, señora Costa. Señor juez, no tengo más preguntas. Ok, muy bien, abogada. Haciéndose finalizado el interrogatorio directo, se concede el uso de la palabra al abogado de la parte actora para que proceda con el contrainterrogatorio, si así lo estima pertinente. Gracias, señor juez. Procedo con el contrainterrogatorio. Señora Costa, ¿usted tenía conocimiento directo sobre la situación familiar del señor Julio Oña, particularmente respecto a su esposa e hijo? El señor Oña me comentó que tenía familia, pero no me comentó detalles al respecto. Usted ha mencionado que la señal de la zona era intermitente. Eso significa que en algunos momentos sí había cobertura. Afirmativo, en algunas partes del campo sí hay cobertura de señal. Durante esos momentos en que había cobertura, ¿el personal podía comunicarse con sus familias? Sí existe la posibilidad de comunicación,
por parte de la unidad en este caso. ¿Sabe usted si el señor Oña utilizó alguna de esas oportunidades para comunicarse con su esposa o con su hijo? No tengo conocimiento de lo que haya realizado en estos momentos de comunicación. Usted indicó que en fechas especiales como feriados el personal podía salir con permiso. ¿El señor Oña solicitó algún permiso durante esas fechas? No, de lo que yo recuerde, no ha solicitado permisos para esos días especiales. ¿Le consta a usted que el señor Oña haya intentado retomar contacto afectivo con su familia durante su periodo de servicio? Negativo, no me consta. Por último, señor Acosta, ¿le parece a usted razonable que durante más de un año no se haya producido ningún intento de acercamiento directo hacia su esposa o su hijo, más allá de las transferencias económicas? Desde un punto personal, no podría justificarlo. Eso depende de cada persona, diría yo. Gracias, señora Acosta. Señor juez, no tengo más preguntas. Devuelvo la palabra, señor juez. Ok, muchas gracias, abogado. En este sentido, y habiéndose evacuado el testimonio del señor Joseph Oña y Juan Acosta, tanto en sus respectivos interrogatorios y contrainterrogatorios, se les agradece su presencia. Pueden silenciar sus micrófonos y permanecer en la sala de audiencia siempre y cuando no intervengan de manera inapropiada. Y continuamos con la audiencia, señores abogados, toda vez que hemos precluido la estación probatoria, corresponde los alegatos finales. Para el efecto, al señor abogado de la parte actora se le concede el tiempo de 5 minutos para realizar su alegato final. Sí, proceda, por favor. Sí, señor juez, muchas gracias. Como hemos podido evidenciar en el presente caso y en el transcurso de toda la audiencia, se ha demostrado que el señor Julio Oña efectivamente abandonó injustificadamente el hogar conyugal el 14 de febrero del año 2024 y no regresó en más de 6 meses. La prueba testimonial y documental es clara. No hubo causa justificada ni aviso previo. Conforme al artículo 110, numeral 9 del Código Civil, el abandono constituye causal de divorcio, señor juez. Por tanto, solicitamos que se declare con lugar la demanda y se disuelva el vínculo matrimonial. Y así también se declare disuelto con la sentencia para que se mande a marginar con la correspondiente partida de matrimonio en las oficinas del Registro Civil de la ciudad de Quito, a fin de que surta los efectos legales pertinentes conforme a lo dispuesto en el artículo 128 del Código Civil, señor juez. Devuelvo la palabra. Gracias, abogado Inlago, por sus precisas exposiciones. Habiendo escuchado y valorado las pruebas y argumentos presentados por ambas partes, procedemos a dar oportunidad a la parte demandada para que formule su alegato final. Señora abogada Bastida, tiene la palabra para que exponga su alegato en esta audiencia. Muchas gracias, señor juez. Comparezco en calidad de abogada defensora del señor Julio Roberto Oña en el proceso de divorcio seguido en su contra y me permito presentar el alegato final, conforme lo dispone la ley, para dejar sentada nuestra posición jurídicamente frente a la demanda planteada. En este proceso se ha alegado abandono voluntario e injustificado del hogar como causal de divorcio. Sin embargo, a lo largo de la sustentación, se ha demostrado claramente que mi defendido no actuó con voluntad de abandonar a su cónyuge ni a su hijo, sino que fue obligado a ausentarse del hogar por razones inherentes a su labor como miembro activo de las Fuerzas Armadas del Ecuador. El traslado que se produjo no fue una decisión arbitraria ni caprichosa, fue una orden institucional que como servidor militar estaba en el deber de cumplir. Como consta en los documentos presentados, dicho traslado fue dispuesto por sus superiores y respondía a necesidades operativas del servicio, lo cual es común en la carrera militar. En este sentido, no puede considerarse que exista abandono injustificado, pues no hay intención deliberada de incumplir los deberes conyugales o parentales, sino una imposibilidad material derivada de cumplimiento de un deber superior, el de servir a un país. Por otro lado, se ha demostrado que el señor Julio Oña mantuvo contacto con su familia dentro de las posibilidades logísticas y que ha contribuido económicamente al sostenimiento de su hijo menor, pese a la distancia.
Además, no existe prueba de que haya descuidado sus obligaciones legales o afectivas más allá de la distancia física impuesta por su función. Es importante resaltar que el abandono conyugal para ser causal de divorcio debe ser voluntario, injustificado y prolongado, conforme al artículo 110 del Código Civil. En el presente caso, ninguna de estas características se cumple plenamente. No fue voluntario, ya que obedeció a una orden militar. No fue injustificado, pues responde a una causa institucional. Y no fue absoluto, ya que existió responsabilidad económica y afectiva durante dicho periodo. Solicitamos, por tanto, que este honorable juzgado valore con objetividad y justicia el contexto en el que se produjeron los hechos y considere que no hay causal válida para declarar el divorcio por abandono, menos aún con sanciones que afecten la imagen o derechos del demandado como padre. Muchas gracias, señor juez. Devuelvo la palabra. Muchas gracias, abogado de la parte demandada. En este sentido, como último alegato, se le escuchará al abogado Diego Lago en virtud de que sea escuchado como la parte actora. Por favor, abogado, tiene la palabra para su última intervención. Gracias, señor juez. Solamente quiero manifestar dos cosas, señor juez. Primero, la abogada de la contraparte quiere hacer pasar el abandono como si fuera separación, cuando son dos cosas completamente distintas. La separación efectivamente puede ocurrir por motivos laborales, familiares, entre otros, y muchas veces no es algo consensuado entre la pareja, sino que toca hacerlo porque el trabajo es trabajo. Pero, si bien es cierto, existe una separación entre los cónyuges, la intención de mantener el vínculo matrimonial que los une permanece incólume. La intención de permanecer unidos, vivir juntos, auxiliarse mutuamente, son lazos que vinculan al marido y a la mujer, son lazos que perseveran superando el motivo de separación y a la final la pareja vuelven a estar juntos, señor juez. Pero el abandono es diferente. En el abandono, uno de los cónyuges se separa, deja el hogar común, toma la decisión de irse de forma unilateral, sin avisar al otro cónyuge en dónde va a estar, durante cuánto tiempo se va a ausentar, qué es lo que va a hacer. Y eso se hace ¿por qué? Porque sencillamente ya no existe el deseo de permanecer juntos, unidos, y mucho menos el deseo de auxiliarse mutuamente. Esa es la diferencia, señor juez. Por eso ratificamos la solicitud de que se emita la sentencia que declare disuelto el vínculo matrimonial entre mi clienta, la señora Yuri Nayibe Peña Alarcón, y el señor Julio Roberto Oña Paucar, que se inscriba en la oficina del registro civil de la ciudad de Quito y se margine el acta de inscripción de matrimonio a fin de que surta efectos legales, señor juez, conforme a lo dispuesto en el artículo 128 del Código Civil. Muchas gracias, señor juez. Devuelvo la palabra. Ok, habiendo concluido todas las fases procesales, dentro del presente juicio, corresponde en este momento dictar el acto resolutorio correspondiente. Para tal efecto y con la finalidad de deliberar, solicito que las partes abandonen la sala por un lapso de 10 minutos. Por favor, la señora secretaria se encargará de convocarlos para la reinstalación de la audiencia. Señor juez, las partes procesales se encuentran presentes para escuchar su resolución. Devuelvo la palabra. Gracias, señora secretaria. Administrando justicia en nombre del pueblo ecuatoriano y por autoridad de la ley, declaro con lugar la demanda presentada por la señora Yuri Peña contra el señor Julio Oña por la causal de abandono establecida en el artículo 110, numeral 9 del Código Civil. Sí, toda vez que se han agotado las fases procesales dentro del presente proceso judicial, corresponde a este juzgador dictar la resolución en la causa de divorcio por la causal de abandono en los siguientes términos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 354 del Código Orgánico General de Procesos, en su segundo párrafo, la audiencia única puede dividirse en dos fases. La primera de saneamiento, fijación de los puntos de debate y conciliación, y la segunda corresponde a la práctica de pruebas y presentación de alegatos. Sí, durante la primera fase de la audiencia, en el periodo de saneamiento, se
Concedió la palabra a la parte actora, quien a través de su defensa manifestó que no existió vicio alguno y invalible del proceso. Luego se dio la palabra a la parte demandada, quien también confirmó que no advertía ninguna nulidad procesal. Al no haberse alcanzado un acuerdo en la etapa de conciliación, según manifestaron ambas partes, se dio paso a la fase de pruebas y alegatos, ¿sí? En estricto cumplimiento del principio de contradicción y del derecho a la defensa, conforme lo establece el artículo 168, numeral 6 de la Constitución de la República. La parte actora, por intermedio de su defensa técnica, sostuvo que la parte demandada fue legalmente citada sin haberse vulnerado su derecho a la defensa. Se anunció como prueba documental la partida de matrimonio y el certificado de nacimiento del hijo que tiene en común, y como prueba testimonial se solicitó la comparecencia de la señora Dayana Sandoval, Micaela Ramos y el señor Dani Alexander Oña Chiltal. Sí, se solicitó además que previo al trámite de la ley se declare disuelto el vínculo matrimonial. Sí, consideraciones del tribunal. La Constitución de la República del Ecuador y del Código Orgánico de la Función Judicial establecen las obligaciones de motivar debidamente toda resolución judicial. Una resolución motivada es aquella que fundamenta su decisión en norma jurídica y principios de derecho, explicando de forma razonada, coherente y clara su aplicación de los hechos del proceso. Sí, competencia. Este juez es competencia para conocer y resolver la presente causa, conforme lo establece el artículo 172 de la Constitución. Y el objeto de la controversia es determinar si el demandado, señor Julio Roberto Oñapaucar, incurrió en actos de abandono injustificado en contra de su cónyuge, la señora Yuri Nayibén Peñalarcón, lo que constituiría causal para la disolución del matrimonio. Sí. Con esto seguimos a lo que es la validez del proceso. No se ha advertido la inobservancia de ninguna solemnidad sustancial en la sustentación del proceso. Se han respetado las garantías del debido proceso conforme los artículos 11 y 76 de la Constitución y el artículo 3 del Código Orgánico General de Procesos. En consecuencia, se declara la validez de todo lo actuado. ¿Sí? Admisibilidad de la prueba. Conforme al artículo 160 del COGEP, la prueba anunciada por ambas partes ha sido considerada útil, pertinente y conducente para la resolución del presente caso. Sí, decisión. Revisadas las actuaciones procesales y la prueba evacuada en audiencia, esta judicatura resuelve. Sí, por las consideraciones expuestas, esta Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia con sede en el Cantón Quito y con fundamento en el artículo 110, numeral 9 del Código Civil, en concordancia con los artículos 177 y 178 del COGEP, acepta la demanda de divorcio presentada por la señora Yuri Nayibén Peñalarcón y declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre ella y el señor Julio Roberto Oñapaucar, celebrado el 16 de abril del 2020, sí, según consta en el registro civil. Una vez ejecutoriada esa sentencia, confiérese copias certificadas para cumplir con lo dispuesto en el artículo 128 del Código Civil y el artículo 81 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Sí, sin costas ni honorarios que regular, actúa como secretaria encargada la abogada Javiera Emilia Montes Doca Recalde y es todo por hoy. Sí, las partes pueden abandonar la sala. Muchas gracias, señor juez.